y al programa de desarrollo PND. Entonces, todas estas son las instituciones que van a colaborar con los facilitadores, que son profesionales expertos en cada uno de los temas que vamos a desarrollar. Nos queda agradecerle también a todos y cada uno de ustedes por ese ímpetu de seguir generando la posibilidad de que la actualización, el conocimiento de áreas temáticas transversales para la gestión pública municipal sea posible y con ello asesorar y nutrir la capacidad de gestión de las autoridades municipales. Quiero agradecer al Colegio de Profesionales de Organización Territorial y también al Ministerio de Planificación del Desarrollo, que nos va a colaborar con todo el desarrollo del ciclo de formación, puesto que nuestro segundo ciclo el tercer ciclo está abocado con una temática transversal que es la planificación. Mucho va a depender de cómo planifiquemos el territorio local, local para que tengamos éxito en cuanto a la ejecución de las políticas públicas. En ese entendido, esta temática aborda esa transversal y por eso hemos invitado de Planificación del Desarrollo, que nos acompaña ahora a través de su director de Planificación Territorial, el ingeniero Marcelo Rubén Mercuro, a quien le cedo la palabra para que se dirija a todos nosotros, nos aborde cuál sería la importancia de este Adelante. ingeniero. Ingeniero Marcelo, ¿está con nosotros? Así. Perfecto. Querido doctor, por intermedio suyo, un saludo cordial al Adelante, adelante, ingeniero. aló. ¿Ahora sí se me escucha? Correctamente, adelante, fuerte y claro. Querido doctor, muchísimas gracias. Bueno, por intermedio suyo, saludar al presidente de Andecruz, a la directora ejecutiva de dicha institución. Recordarle, mi nombre es Ronald, Marcelo es mi hermano, del que era árbitro de fútbol. Así que, bueno, querido doc, realmente complacidos por participar de este tercer ciclo de formación en el tema de lo que es la gestión pública municipal y obviamente agradecidos por la invitación cursada por parte de Andecruz. En ese sentido, nosotros vamos a ser parte del curso. Queremos también aprovechar esta oportunidad de poder llegar a todas las entidades territoriales del departamento y obviamente las puertas abiertas, querido doctor, a todos los que son parte de esta prestigiosa entidad, en el sentido de que el Ministerio de Planificación siempre está presto a poder colaborar en todo sentido lo que es este tipo de iniciativas que van ligadas fundamentalmente al tema de fortalecimiento de capacidades en su parte técnica de las entidades territoriales. Así que, querido doctor, licenciada, un abrazo a la distancia. Presten con la colaboración del Ministerio de Planificación las puertas abiertas para lo que ustedes deseen y realmente este tipo de iniciativas hay que seguirlas encarando, no solamente en el departamento, seguramente vamos a tratar de hablar con FAM para que este tipo de procesos de capacitación sean mucho más constantes y permanentes. Así que, querido Doc, un abrazo a la distancia a todos los que son parte de la sala y ya nos veremos en otras sesiones donde nosotros también daremos algunas charlas con la temática que nos corresponda. Así que un abrazo y saludos a todos por allá. Muchas gracias, ingeniero Ronald. Ahora sí, corregimos el nombre, la disculpa del caso, Ronald Ortubé, quien va a estar compartiendo con nosotros en los sucesivos dos sesiones que tienen que ver con la planificación y el ordenamiento territorial. Muchas gracias y le agradecemos de antemano esta predisposición del Ministerio para apoyarnos en este ciclo de formación. Continuando, vamos a ceder la palabra al licenciado Bruno Clavijo Sandoval, quien es representante del Colegio de Profesionales Planificadores del Departamento de Santa Cruz, Colplan, que ahora se va a dirigir en representación del colegio, con quien hemos suscrito un convenio de cooperación precisamente para generar este tipo de actividades.
Adelante, licenciado, antes de que leamos su hoja de vida, antes del inicio ya propia de la sesión. Adelante con las palabras del Colegio de Planificadores, licenciado Bruno. Muy buenas tardes, ¿se me escucha bien? Fuerte y claro. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Primero que nada, saludar absolutamente a todos los presentes. En este momento me dirijo a ustedes en representación del licenciado Luis Andrés Pedraza Céspedes, actual presidente del Colegio Departamental de Planificadores Territoriales. Agradecidos por el espacio, como muy bien mencionó el doctor. eh, Tanto el colegio como Andecruz hemos suscrito un convenio con el espíritu fuerte y con mucha vocación de trabajo hacia los territorios, en especial hacia los municipios, lo cual nos concurre en esta actividad. Agradecidos nuevamente con el espacio, con la predisposición y transmitiendo palabras específicas del presidente. El Colegio Departamental de Planificadores, con todos sus profesionales asociados, las capacidades que tiene, presta y a disposición absolutamente de todas las entidades territoriales autónomas que gusten trabajar, compartir estos espacios o otro tipo de actividades que podrán surgir con las cuales nosotros estaremos a gusto de participar. No quisiera perder la oportunidad también de extender un fuerte saludo, un fuerte abrazo a las autoridades de Amdecruz a través de los presentes, al igual que extender por parte del Colegio de Planificadores a partir de todos los técnicos que nos acompañan, todos los funcionarios públicos, sean del Ejecutivo o del Legislativo, a sus respectivas MAES, ¿no? Por parte del colegio, y que tengan la certeza de que en algún momento tendremos la posibilidad de conversar y aterrizar proyectos, programas, acciones, trabajo en conjunto, ¿no? Que es la vocación que tiene el Colegio de Planificadores, tratar de apoyar todo lo que es la gestión de nuestras entidades territoriales autónomas. Muchas gracias, licenciado. Y ahora sí, eh, vamos a pasar a detallar la hoja de vida de nuestro profesional que va a compartir con nosotros la primera temática, ordenamiento territorial. Licenciada, por favor. Muy buenas tardes a todos los partícipes de la sala. Darles la bienvenida a todos los miembros de los municipios, nuestros colegas de los municipios asociados que están participando en esta primera sesión e invitarlos, ¿no?, a que le den le saquen el mejor provecho a todas las sesiones que se van a dar y a la experiencia que tienen los invitados a brindar estos cursos. En el caso del licenciado Clavijo, él tiene más de 10 años de experiencia en planificación territorial, urbana y gestión pública. Es docente de las universidades Gabriel René Moreno, Mayor de San Andrés, Sí, San Simón. San Simón y Siglo XXI. Es consultor especialista en proyectos de ordenamiento territorial, movilidad urbana, residuos sólidos y gobernanza municipal. Exdirector general de los Ministerios de Planificación del Desarrollo y de Desarrollo Productivo. Gracias. Participó en la elaboración del Plan Maestro de Transporte del Área Metropolitana de Santa Cruz de la Sierra, en los PTDI y los planes de recuperación post-desastre. Es integrante del Observatorio de Tierra y Territorio y coordinador académico de COPLAN en Santa Cruz. Tiene una formación académica, es licenciado en Planificación Territorial en la Gabriel René Moreno, tiene una maestría en Planificación Urbana y Desarrollo Regional, es máster en Acción Política y Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana de la Universidad de San Francisco Victoria de España. Tiene múltiples diplomados en Planificación y Gestión Pública y Ordenamiento Territorial y Sostenibilidad. Bienvenido, licenciado Clavijo, y muchas gracias por estar atendiendo la solicitud de Andecruz para brindar esta capacitación. Muy bien, dicho eso, entonces empezamos ya con el desarrollo de la primera sesión titulada El ordenamiento territorial y su impacto en el desarrollo. Licenciado Bruno Clavijo Sandoval, la sesión es suya, tiene 50 minutos para el desarrollo de la misma y al término, como es habitual, vamos a tener un banco de preguntas para que los participantes puedan dar la respuesta y que esto sirva como participación, ¿no? Como puntaje en la participación, y la hermenéutica es la misma que hemos venido desarrollando durante el primer y el segundo ciclo, es decir, vamos a compartir primero, antes de cada sesión,
los documentos que van a ser necesarios para ir interiorizando la temática. Vamos a hacerlo una semana antes. También vamos a compartir el control de lectura y en el desarrollo de la sesión vamos a dejar también, una vez concluida la sesión, la presentación y además las preguntas. Entonces, la hermenéutica es la misma, seguramente algunos son nuevos, vamos a ir interiorizando poco a poco y como vaya desarrollándose el ciclo. Licenciado, tiene 50 minutos para el desarrollo de la primer temática, ordenamiento territorial y su impacto en el desarrollo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. ¿Podrían confirmarme si la pantalla se puede ver? Plenamente. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, haciendo un poco de alusión como muy bien mencionaban los representantes de Andecruz, con esta disertación estamos dando inicio, ¿no? Al tercer ciclo virtual de formación en gestión pública municipal. Y en esta primera etapa me toca acompañarlos para polemizar un poco sobre un concepto que no es nuevo para la gestión pública boliviana, mucho menos para la municipal, pero sí que tiene una deuda pendiente, ¿no? Que vamos a tratar de interiorizarla, volver a refrescar un poco la memoria, ¿no? de, de lo que es la gestión pública territorial con respecto al ordenamiento territorial. En esta primera lámina, yo lo que les traigo es una pequeña reflexión que nos habla y nos dice, cito textualmente, ¿no? El contexto de la planificación y el ordenamiento territorial en el marco de la gestión pública, a puertas de un nuevo ciclo de planificación, nos demanda la generación de nuevas capacidades para nuestros profesionales y gestores, con el fin de estar a la altura de las expectativas de la población y futuras generaciones. ¿Por qué inicio con esta reflexión? Un pequeño y muy breve antecedente de lo que es el ordenamiento territorial en Bolivia, ¿no? Y específicamente me gustaría arrancar y hablar sobre el caso cruceño, ¿no? Que es también lo que nos convoca y nos hace concurrir en esta sesión. Si recordamos un poco, imagino que tenemos gestores públicos con diversa temporalidad dentro de instituciones, ya sea municipios, GAYOCS, u otra institución que esté compartiendo en este momento con nosotros. Y capaz algunos sí recuerden el proceso que nos acompañó a partir de lo que fue el CISPLAN, el Sistema de Planificación, previo a la Constitución del 2009 y previo a la ley del SPIE, que es la del 2016. Este instrumento o esta hermenéutica de planificación que tenía la gestión pública boliviana se basaba en dos instrumentos, los planes de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo municipal. ¿Cómo los conocíamos? Los PEMOD y los PDM, ¿no? Cada uno con sus características, ¿no? Que es la vinculación virtuosa del desarrollo territorial, el trabajo o la interacción entre ambos, con determinadas circunstancias o diferencias, si vale el término, entre ambos. Pero ¿qué sucede? Y a lo que me voy con el antecedente, alrededor de los 2000 y seguramente muchos municipios o colegas que se encuentran presentes en sala deben conocer estos documentos. El gobierno, bueno, en este caso era la prefectura del departamento de Santa Cruz con el proyecto Forteum y la cooperación internacional, desarrolló o implementó la construcción de alrededor de 30 y pico, perdón que no tenga la cifra exacta en este momento, planes municipales de ordenamiento territorial. Y otras instituciones como la Fundación de Conservación del Bosque Chiquitano desarrolló otras cinco, ¿no? Eh, si bien no eran instrumentos como lo es actualmente con la ley 777 y los PTDIs de corte obligatorio realizarlos, tuvieron un impacto muy significativo en el desarrollo de nuestros municipios, ¿no? Y eso se vio reflejado incluso a partir de la entrada en vigor o en vigencia de lo que es la ley 777 del sistema de planificación, el SPIE, con los nuevos PTDIs, donde hay que reconocer que gran parte de todo ese esfuerzo de lo que fueron esos PMOTs, planes municipales de ordenamiento territorial, generaron como información técnica para la toma de decisiones de los municipios. Y se ve reflejado incluso en algunos PTDIs de este segundo ciclo, ¿no? Que está ya por finalizar. Entonces, con este pequeño antecedente, lo que trato de conversar con todos ustedes es, veamos por qué fue tan importante o tan relevante este proceso de ordenamiento territorial a través de estos instrumentos que hoy en día no los estamos reconociendo, pese a que la normativa, la constitución y una serie de leyes que veremos más adelante nos posibilitan dentro de nuestras competencias poder desarrollarlos.
Veamos qué fue lo que sucedió o tratemos de refrescar un poco la memoria con respecto al ordenamiento territorial. Ahora sí. Bueno, si vamos con conceptos, más allá, por favor, de cualquier concepto técnico de algún autor o de alguna norma, yo preferiría remitirme, para refrescar un poco la memoria, un concepto fácil de digerir. Entonces, ¿qué entendemos por ordenamiento territorial? El ordenamiento territorial es el proceso de organización del uso y la ocupación del territorio en función de sus características que pueden ser biofísicas, socioeconómicas, culturales y político-institucionales. Es importante reconocer que el ordenamiento territorial es un proceso, perdón, político, técnico y administrativo. Esto es importante, esta triada es importante, ¿no? Político por los impactos o la característica predominantemente social que puede tener el instrumento y su construcción, o la teoría del ordenamiento territorial dentro de nuestros territorios. Técnico por cómo se construye dentro de los insumos que propone el ordenamiento territorial para ser parte de una política pública municipal. Y administrativo, entendámoslo como la gestión pública, todo lo que acompaña este instrumento. Porque si yo hago un paréntesis aquí, queridos colegas, algo que normalmente asociamos a la planificación, en base a lo que es la construcción de planes, es que lamentablemente son documentos muy bien elaborados, pero que quedan en estantes, ¿no? A veces tenemos esa concepción errónea de la elaboración de estos instrumentos. No obstante, los planes municipales de ordenamiento territorial, que son la esencia del ordenamiento territorial como política de Estado, tienen y van a tener impactos muy significativos en lo que es la parte administrativa, la gestión pública, la administración y gestión del territorio que van a tener los municipios. Esto lo trataremos en esta sesión de desmenuzar un poco, sin anticiparnos a las siguientes sesiones sobre las cuales van a trabajar. ¿Cuál sería entonces, bajo esta definición, el fin del ordenamiento territorial? En términos simplificados, básicamente, el fin busca adecuar o plantear un uso adecuado del suelo, asignando, valga la redundancia, usos adecuados a la tierra. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, lo que muy bien conocemos, ¿no? Los usos de suelo que seguramente estamos interiorizados la mayoría del plus departamental, ¿no? Uso forestal, agropecuario, pastoril, de protección y todos los usos de suelo que van generándose. Un pequeño adelanto, ¿no? Aquí todavía no estamos entrando en los planes municipales de ordenamiento territorial, no entramos todavía de forma muy detallada, por lo menos en esta primera parte, de lo que podrían ser los usos de suelo urbano, que más adelante vamos a ir viendo cómo esto empieza a encajar en esta realidad o esta dicotomía de lo urbano y lo rural. Y estos usos de suelo se plantean efectivamente en base a las potencialidades y limitaciones que pueda tener el territorio. La adecuada ocupación del territorio optimiza la distribución de los asentamientos humanos. Entenderemos por asentamientos humanos, en términos simplificados, dónde vive nuestra gente, nuestra población, ya sea en comunidades rurales, ya sea en los centros urbanos, ya sea en centralidades un poco dispersas, pero es donde están asentados. Y es deber de nosotros como gestores públicos que esta noción de atención de la población trate de reflejarse en todo el extenso de nuestra jurisdicción mínimamente, ¿no es cierto? Y el ordenamiento territorial nos permite también plantear una mejora o poder tener un horizonte planificado, direccionado con respecto al acceso de servicios, como ser salud, educación, servicios públicos, servicios básicos, y la localización, perdón, de determinadas infraestructuras, y no estamos hablando de pequeñas infraestructuras. El ordenamiento territorial es un instrumento bastante amplio, ¿no? Estamos hablando de infraestructuras tanto viales como para apoyo para la producción, pero estratégicas, que verdaderamente transformen la realidad del municipio, ¿cierto? Entonces, algo que vale la pena reconocer, si se dan cuenta en base a la definición de ordenamiento y cuál es el fin, es que el ordenamiento territorial, entre paréntesis, a partir de su instrumento, que son los planes de ordenamiento territorial, sean municipales, departamentales o el mismo nacional, tiene como fin atender toda esta estructuración del territorio espacialmente, ¿no? Entonces, son instrumentos que por su magnitud los entenderemos en una escala temporal distinta a la que estamos acostumbrados. ¿Por qué digo distinta? Y esto es algo con lo que voy a ir retomando a cada momento. Si hablamos del sistema de planificación integral del Estado,
más adelante con los PTDIs, vamos a interiorizar este componente del ordenamiento territorial. El PTDI es un instrumento de mediano plazo, 5 años, ¿no es cierto? En las temporalidades de la planificación. Los planes de ordenamiento territorial, por ende, el ordenamiento territorial, es una temática que debe ser abarcada con un pensamiento y una visión hacia largo plazo, ¿no? Ya más adelante vamos a ver cuáles son las diferencias de trabajar esto. Si me preguntan en este momento cuál sería entonces la temporalidad del ordenamiento territorial, el estandarizado sobre el cual se trabaja, no solo a partir de la norma boliviana o la experiencia boliviana previa al sistema de planificación, que es la ley 777, sino en un ámbito también latinoamericano, estamos hablando de proyecciones en gobiernos subnacionales de 10 años, 15 años, ¿no? Entonces, esa es inicialmente la esencia temporal que nos da el ordenamiento territorial en base a su definición y el fin que persigue. ¿Cuál será entonces la relación del ordenamiento territorial con la planificación territorial? Bueno, el ordenamiento territorial es la base para la planificación territorial. ¿Por qué? Porque toda acción que podamos generar, en este caso como gestores públicos, pero no solo públicos, ¿no? Porque el privado también tiene una acción directa, ¿dónde se efectúa? En el territorio. Tenemos dos elementos a considerar, las intervenciones tangibles y las intangibles, ¿no? ¿Cuáles son las tangibles? Infraestructuras puntuales que podamos conocer, ¿no? La construcción de un coliseo, la construcción de un hospital de primer, segundo, tercer nivel, un módulo educativo, la construcción de vías, etcétera, ¿no? Todo lo que, como lo dice, ¿no? El nombre, tangible. ¿Y qué es lo intangible entonces, no? Podrán ser todos estos programas o proyectos de apoyo, por ejemplo, ¿no? Un proyecto, vamos a dar un ejemplo, ¿no? De desayuno escolar. No estoy hablando de una infraestructura que está teniendo un impacto directo sobre el territorio, pero el alcance, por ejemplo, del desayuno escolar va a tener un alcance territorial, porque donde vaya ese proyecto o programa intangible, va a cubrir determinado espacio geográfico. Entonces, hay que entender de que toda acción política, acción pública, se realiza y se efectúa sobre un espacio geográfico. Entonces, lo que busca el ordenamiento territorial es tratar de territorializar lo que van a ser estas políticas, programas, planes, proyectos del municipio. ¿Y dónde se verán reflejados estos? A partir de la planificación. Entonces, veremos que la planificación territorial se basa, ¿no? En la información y los objetivos establecidos en el ordenamiento territorial. Aquí ya estamos viendo una relación directa. El ordenamiento territorial nos va a dar lineamientos mayores, lineamientos macro de lo que debe ser el desarrollo o cómo podría desenvolverse a futuro nuestro municipio, en este caso, y la planificación territorial en la temporalidad que le corresponda va a tratar de respetar esos lineamientos a partir de aterrizar con acciones específicas. Ambos se complementan y se retroalimentan, ¿no? En todo proceso, tanto de elaboración, de seguimiento y de implementación de ambos, tienen retroalimentación, es decir, son instrumentos que dialogan mutuamente. La planificación territorial, como les decía hace un momento, entonces busca materializar las políticas establecidas en el ordenamiento territorial. Entonces, en términos simplificados, el ordenamiento territorial define el qué y el por qué hacemos las cosas, en este caso, la gestión pública, del desarrollo. Mientras que la planificación territorial define el cómo y el cuándo para lograrlo, ¿no? Eso para entender un poco cómo estos dos conceptos, el ordenamiento y la planificación, empiezan a interactuar. Y empiezan a interactuar a partir de los instrumentos que se generan, ¿no? ¿Para qué sirve entonces el ordenamiento territorial en el desarrollo de las ciudades, ¿no? Pensando un poco ya también desde lo local. Nos permite organizar y articular el territorio. Muy bien sabemos que no todos nuestros territorios son compactos, es decir, son una mancha de asentamiento humano que funciona específicamente en un determinado lugar. Hay muchos de nuestros municipios que tienen diversas comunidades, diversos asentamientos humanos dispersos, ¿no? Entonces, lo que busca el ordenamiento territorial es cómo llegamos a todos estos asentamientos humanos respetando todas estas condiciones territoriales. De igual manera, orienta la inversión pública y privada, ¿no? Aquí ya entra el concepto de privado. ¿Por qué? Porque si bien el ordenamiento territorial nos da todo este lineamiento mayor de cómo podemos administrar y pensar nuestro territorio a futuro,
las intervenciones no son solo públicas, ¿no? Y más aún en este contexto, en el contexto actual, donde tenemos instrumentos que han ido generándose dentro de la gestión pública boliviana, como son las alianzas público-privadas o inversiones de privados, ¿no? Que tienen impacto y transforman verdaderamente el territorio, ¿no? Eh, Algunas industrias tienen un impacto significativo en toda la dinámica, ¿no? Que puede tener un municipio. Entonces son estos elementos que hay que considerar, ¿no? Promueve el uso adecuado de los recursos naturales. Parte de los componentes que podrán ver del ordenamiento territorial a partir de sus instrumentos, que pues, el PMOD, el POU, todos estos instrumentos de planificación que se pueden ir generando, van a ver de que tienen dos elementos muy bien marcados de forma transversal, ¿no? Que es todo el tema de recursos naturales y medio ambiente y todo el tema de vulnerabilidad y riesgo, ¿no? Optimiza de igual manera la organización de los asentamientos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Proyecta tanto para los municipios que son un poco, vamos a decirlo así, concéntricos, que aglutinan su población en un espacio reducido, así que como para los que lo tienen disperso, tratan de organizarlos de mejor manera para que su crecimiento responda a un proceso de planificación que ayude no solo a la gestión pública, sino a la gestión privada y toda la que pueda llegar a poder atender de mejor manera todo tipo de necesidades de la población. Entonces hay que recordar que toda acción que efectuamos, inicial y esencialmente, busca tener un impacto sobre nuestra población, sobre nuestras personas, mejorando su calidad de vida. Y como les dije hace un momento, como elemento transversal, identifica y contribuye al manejo sostenible de áreas de fragilidad ecológica, riesgo y vulnerabilidad. Un aspecto que hoy en día, por ejemplo, estamos en un contexto de emergencia nacional y declaratorias de desastre, por ejemplo, en temas de inundación, en temas, se nos viene sequía, se nos vienen incendios forestales. Entonces, si bien no son planes de contingencia, el ordenamiento territorial nos permite identificar estas áreas del territorio a partir de diagnósticos técnicos que nos ayuden a plantear intervenciones mucho más precisas y con mayor impacto, ¿no? Tanto para la prevención como para la atención, como para evitar asentamientos humanos en lugares de riesgo o políticas públicas que nos ayuden a mitigar un poco o controlar un poco situaciones que a veces escapan de nuestras manos. ¿Cómo incide el ordenamiento territorial en el desarrollo de la ciudad? Nuevamente, desde lo local. Bueno, aquí ya entra este elemento que no les dije anteriormente, de usos de suelo, pero ya entra, ¿no? En lo que ya está proyectando el ordenamiento territorial, la planificación y la gestión urbana, ¿no? Lamentablemente, en la legislatura boliviana y en lo que es la política pública en materia de tierra y territorio en Bolivia, todavía tenemos esta dicotomía, esta relación muy separada, muy segmentada de lo urbano y lo rural, como si fueran dos elementos extremadamente distintos, cuando en realidad son altamente vinculados y se retroalimentan mutuamente, ¿no? Entonces, el ordenamiento territorial también reconoce la realidad urbana. Efectivamente, dada la escala de trabajo, trabajar sobre un ordenamiento territorial a escala urbana demanda otra serie de elementos y circunstancias. Pero, por ejemplo, si hablamos de este instrumento que son los planes municipales de ordenamiento territorial, esto debe verse contemplado aquí, a la escala, por lo menos y mínimamente, de proyección de consolidación de asentamientos humanos, ¿no? Obviamente también el ordenamiento territorial, a partir de sus instrumentos, incide en el desarrollo sostenible, porque es a partir de estos diagnósticos, esta identificación de la realidad, con todos los puntos y comas, que vamos a poder plantear políticas verdaderamente de sostenibilidad, ¿no? Teniendo en cuenta, obviamente, las potencialidades del territorio, porque recordemos que el ordenamiento territorial no solo ve, como les dije a un comienzo, aspectos biofísicos, sino ve aspectos socioeconómicos, político-institucionales. Entonces, hay una serie de elementos que nos pueden ayudar a partir del ordenamiento territorial para definir políticas públicas de desarrollo sostenible. Como lo dije nuevamente, que es un elemento fundamental en el ordenamiento territorial, busca o tiene incidencia directa en mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? O de nuestros ciudadanos. También plantea o incide, ¿no? El desarrollo de infraestructuras, como les decía hace un momento, ¿no? Todo este tipo de infraestructuras, que no estoy hablando de la construcción de la placita, digamos, ¿no? De un pequeño barrio o de una pequeña comunidad necesariamente.
estamos hablando de esta visión de infraestructuras de gran escala para el territorio, a veces incluso supramunicipales. ¿Qué quiere decir? ¿No? Estas conexiones viales que ya sobrepasan nuestra realidad municipal e involucran a otros municipios, ¿no? Entonces, el ordenamiento territorial tiene que pensar en estas alternativas. Nuevamente, los resultados del ordenamiento territorial para nuestros municipios van a tener incidencia directa en la promoción de la inversión, tanto pública como privada, porque vamos a poder destinar en base a este análisis del territorio, de la sociedad, de lo económico, de lo ambiental, etcétera, vamos a poder destinar o proponer o impulsar situaciones de inversión, ¿no? Tanto de gasto público, como les decía, como privado, ¿no? Aquí esta es una zona, hemos definido una zona industrial, vamos a poder hacer políticas públicas para poder atraer a empresas o industrias que puedan reactivar económicamente nuestros territorios, por ejemplo. El instrumento, bueno, el ordenamiento territorial per se como tal, también busca o tiene incidencia directa con la integración de la participación ciudadana. Es un instrumento o es una temática que busca y tiene como fundamento construirse integralmente desde el punto de vista de todos los actores que participan, ¿no? No solo actores públicos. Sabemos que, y algo que hay que ir retomando a partir de esta sesión, que el territorio o en el territorio intervienen múltiples actores, públicos y privados, así como sociales, si quieren dividir en una tercera pata este bloque de actores, ¿no? En los públicos tenemos que solo el gobierno municipal tiene tuición sobre el territorio de su municipio. Claro que no. Tenemos otra serie de instituciones a escala nacional y departamental que tienen incidencia, ¿no? Por ejemplo, si habláramos de áreas protegidas en nuestro territorio, sabemos que está el CERNAP, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. La gobernación tiene también tuición sobre áreas protegidas. Nosotros como municipio también tenemos otro tipo de instituciones como el INRA, como la HAM, como ENDE, y otra serie de instituciones, el Viceministerio de Tierras y así sucesivamente, que tienen en el corte público alguna determinación sobre el territorio. Entonces, hay que coordinar todo este tema de la participación integralmente, ¿no? Y en el bloque social, uno de los elementos que pregona el ordenamiento territorial es que se construya a partir de la participación ciudadana, a partir de la construcción de necesidades conjuntas, pero no con una visión de corto plazo. Como lo decía, el ordenamiento territorial es de largo plazo. Por ende, la construcción o cómo imaginamos nuestro municipio debe estar proyectado a largo plazo. Eso nos va a permitir no pensar únicamente en pequeños proyectos que capaz en la planificación territorial lo haremos, sino pensar verdaderamente mi municipio a dónde lo quiero llevar de aquí a 10 años. Y bueno, también hace hincapié en elementos como es la promoción de la seguridad vial, pero en realidad es más relacionado a el tema de vialidad, la articulación y la conexión entre dentro de los municipios, sobrepasando los límites municipales, y cómo conectamos toda esta red de desarrollo, porque es innegablemente, innegablemente tenemos que reconocer que los asentamientos humanos históricamente se han asentado sobre estos escenarios de conectividad que generan todo lo que son las vías, ¿de acuerdo? Y por último, efectivamente, tiene incidencia en la protección del medio ambiente. ¿Por qué? No solo por proyectos o temas de eh, proyectos o actividades de corte tangible, ¿no? Sino que recordemos que el ordenamiento territorial también nos va a dar la posibilidad de pensar, como les dije, ¿no? Es un proceso político, técnico y administrativo. Nos va a dar la posibilidad de pensar dentro de nuestro marco autonómico en legislación de protección del medio ambiente, ¿no? De todo lo que identifiquemos en ese diagnóstico del ordenamiento territorial. ¿Cuáles son los elementos que componen al ordenamiento territorial? Bueno, lo que ven en pantalla, efectivamente hay dos con rojo, que como les decía son algo que se está incorporando con mucha mayor fuerza, pero tradicionalmente fueron y son considerados dos, ¿no? El plan de uso de suelos y el plan de ocupación del territorio, ¿no? A partir de estos elementos se pueden desprender otros elementos, ¿no? Como son la zonificación agroecológica, que puede ser previo o post, los planes de manejo forestal, que dependiendo de los usos de suelo que se determinen, vamos a poder plantear políticas específicas en relación a esto, o por ejemplo los planes de ordenamiento predial, ¿no? Que estos por lo general se desprenden, ¿no? Del plan de ocupación del territorio.
En términos simplificados, ¿qué es el uso de suelo y qué es la ocupación del territorio? El uso de suelo, como lo dice su nombre, ¿no? En base a aptitudes, un diagnóstico técnico seriamente elaborado, sin información secundaria, sino con información primaria, nos va a poder determinar cuáles son las aptitudes del suelo. Solapamos esas aptitudes del suelo con lo que existe actualmente de asentamientos humanos, infraestructura, todo lo que está construido por el ser humano y nosotros como instituciones, tanto público como privadas, y ahí vamos a poder empezar a tomar decisiones mucho más orientadas a resultados tangibles y de impacto. Los otros dos elementos que empezaron a cobrar mucha fuerza, especialmente en esta última década, me animo a decir, son la planificación urbana y la gestión de riesgos y cambio climático, ¿no es cierto? Ya como un elemento, la planificación urbana un poco más diferenciado, debido a que la escala es un poco más pequeña, no estamos hablando de toda nuestra jurisdicción municipal, ojo que el ordenamiento territorial, como lo veremos, se hace a nacional, departamental, municipal, perdón, pero dentro de lo municipal hay una realidad bastante peculiar, ¿no? Que son las realidades emergentes de nuestros asentamientos predominantemente urbanos o consolidados, que tienen una dinámica muy distinta, incluso en la categorización de los usos de suelo. Estamos acostumbrados a los usos de suelo que nos plantea, por ejemplo, la gobernación cruceña a partir de su ley, la 315 y la 316, que es la de planificación del ordenamiento territorial y la ley de uso de suelo, que son los tradicionales, ¿no? Forestal, agrosilvopastoril, de protección, agropecuario, agropecuario intensivo, etcétera, ¿no? En lo urbano, estas categorías de suelo son distintas. Entonces, es un elemento que dentro del concepto de ordenamiento territorial ha empezado a cobrar relevancia. Entremos a una siguiente etapa que me parece muy interesante para poder aprovechar lo que es el curso, que es el ordenamiento territorial como política pública dentro de la gestión pública municipal. Conceptualmente ya hemos visto un poco el filo, qué es el ordenamiento territorial, para qué se hace, qué lo compone. Ahora veamos un poco la realidad que tenemos en Bolivia y el impacto que tiene este instrumento dentro de lo que es la gestión pública municipal. ¿Y por qué lo digo? Porque si recordamos al inicio de la sesión, yo les hacía referencia a ese escenario de allá por los 2000, donde se generaron muchísimos planes municipales de ordenamiento territorial y que fueron instrumentos que todavía tuvieron vigencia durante más años de los que estaban planificados. Entonces, eso nos deja preguntarnos si este instrumento tuvo tanta incidencia, ya sea porque no se volvió a hacer o porque no habían una serie de condiciones para realizarlos, pero efectivamente los volvimos a usar. Entonces, tiene una importancia, ha tenido un impacto. Hay que pensar un poquito cuál ha sido ese impacto y cómo podríamos redireccionar este concepto hacia lo que a nuestros territorios municipales avecina en el futuro. El marco normativo un poco más actualizado. Bueno, en la Constitución Política del Estado tenemos los artículos 300, 301, 304 y 402 en específico, ¿no? Que ya nos hablan de este tipo de competencia con respecto al ordenamiento territorial. La ley 482, por ejemplo, para resaltar un poco la vinculación entre los órganos de gobierno de los municipios, nos habla, por ejemplo, en su artículo 16, numeral 12, la competencia, por ejemplo, de los consejos municipales con respecto a estas políticas de ordenamiento territorial. La ley marco de autonomías nos habla perfectamente y desglosa un poco esta competencia que nos dice la Constitución con respecto al ordenamiento territorial. Aquí entra un punto disruptivo en lo que es el proceso del ordenamiento territorial en Bolivia, que es la ley 777, que básicamente, efectivamente, nos habla del ordenamiento territorial. El ministerio, tuvimos la suerte, o vamos a tener la suerte de compartir este espacio de formación con el Ministerio de Planificación a partir de su Dirección General de Planificación Territorial, que nos van a poder compartir un poco más esta necesidad de que el ordenamiento territorial se reactive como particularmente como lo que debería ser, ¿no? Entonces, el SPIE nos habla del ordenamiento territorial, pero ya empieza a fusionar la planificación territorial con el ordenamiento territorial y ya entra un quiebre temporal, que lo vamos a ver enseguida. Y otra serie de normativas que nos empiezan a dar un poco de luces, lo que les decía, ¿no? ¿Qué se puede, qué no se puede hacer en el territorio? ¿Qué hay que impulsar? ¿Qué valores, principios y elementos tienen incidencia sobre nuestros territorios? El ordenamiento territorial no es únicamente un instrumento de un análisis técnico del territorio.
Les decía nuevamente, esto es importante, proceso político, técnico y administrativo, ¿no? Desemboca en productos puntuales el ordenamiento territorial que tienen impacto en nuestra gestión pública local. Para hacerlo un poco más gráfico y entender un poco el instrumento, si hablamos un poco de lo que es el ordenamiento territorial aterrizado en la gestión pública boliviana, vamos a ver cómo el ordenamiento territorial como política pública se va aterrizando en cada una de las escalas territoriales. A nivel nacional tendríamos que estar construyendo el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, el Marco General del Ordenamiento Territorial o la misma Ley Nacional de Ordenamiento Territorial. Veremos con qué nos sorprende el nivel central del Estado para poder atender una necesidad tan latente de los municipios. A nivel regional tenemos las estrategias marco regionales de ordenamiento territorial, conocemos y reconocemos, ¿no?, las regiones reconocidas principalmente en escala nacional, eh, los valles, el altiplano, el llano, como elementos territoriales que deben ser tratados con particularidad, dadas sus condiciones, y ahí se involucran departamentos y así sucesivamente. En la escala departamental tenemos los planes departamentales de ordenamiento territorial. En la regional tenemos las estrategias regionales de ordenamiento territorial, ya, pero en la escala regional que la podremos entender como las regiones metropolitanas, o en algún caso, como debemos conocer la mayoría de los que estamos presentes, si vemos el plan de ordenamiento territorial del departamento de Santa Cruz, tenemos una división administrativa por objeto de planificación en regiones, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde vamos a tener que proyectar esas estrategias regionales, ¿no? El Pantanal, la Chiquitanía, los valles cruceños, el norte integrado, etcétera. A escala municipal, que es lo que nos compete en este momento, es el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial o, en el caso de las GAYOC, los planes comunitarios de ordenamiento territorial. Esto va acompañado de las temporalidades respectivas de cada instrumento, ¿no? Aquí podemos ver de que el SPIE plantea instrumentos de planificación a 5 años y los de ordenamiento territorial a largo plazo, 10, 15 años, ¿no? ¿Por qué es importante o este gráfico resalta o les resalto todas las escalas territoriales? Porque dentro de la política de planificación del territorio, que involucra también el ordenamiento territorial, a partir de la 777, hay un principio que nos rige para todo este proceso, que es el proceso de articulación. Entonces, como creo que la mayoría de ustedes reconocerá, han vivido el proceso de elaboración de sus PTDIs y han visto, ¿no?, cómo hemos tenido que articularnos, ¿no?, a lo que es la planificación departamental y la nacional. El ordenamiento territorial plantea también un escenario similar, ¿no?, en el cual nuestro ordenamiento territorial entienda la concepción multiescalar, es decir, más allá de nuestro municipio suceden cosas, más allá de nuestro departamento suceden cosas, y efectivamente, más allá del país suceden cosas. Y eso es lo que hay que tratar de orientar y direccionar con el ordenamiento territorial. Bueno, una pregunta que podría surgir muy recurrente, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias entre el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y el PTDI, el Plan Territorial de Desarrollo Integral? No a concepción de crítica, sino a concepción de reflexión, hay que entender dos cosas. La primera es de que sabemos o hemos entendido de que, por lo que hemos conversado el día de hoy, los planes de ordenamiento territorial son de largo plazo. Estamos hablando de 10, 15 años por lo menos. El PTDI, de acuerdo a norma, se acentúa en una gestión de mediano plazo, 5 años. Pero durante 2 ciclos de planificación no hemos hecho planes de ordenamiento territorial. ¿Esto por qué? Porque el PTDI, dentro de su concepción, a partir de la 777, buscó tratar de fusionar la planificación del desarrollo con el ordenamiento territorial. Entonces, el ordenamiento territorial se incorporó dentro del PTDI. No obstante, las experiencias del primer ciclo y en este segundo ciclo nos permitieron visibilizar de que el ordenamiento territorial pensado en un lapso de 5 años no está teniendo el impacto que debería tener o como lo tuvieron esos PMOTs que hablábamos al comienzo de esta sesión, allá por los 2000. Entonces ya hay una diferencia clara, la temporalidad. El segundo elemento, el PTDI ha sido construido tradicionalmente enfocado en una gestión pública, es decir, 5 años de gestión de nuestras MAES. Por ende,
La esencia de este instrumento, como todos nosotros creo que conocemos nuestros PTDIs, son su matriz de planificación, nuestras acciones de mediano plazo y cómo vamos construyendo, ¿no? Y si a eso le sumamos la institucional con el P. Entonces, deja de lado mucho un proceso que es bastante neurálgico e importante para nuestros municipios y que nos ha costado carísimo a veces a la hora de implementar políticas públicas, que es la elaboración de un diagnóstico técnico con información primaria de alto nivel. Sabemos que una de las carencias, lamentablemente, de todos nuestros municipios, la mayoría, diría yo, a escala boliviana, es la información, tanto la generación de información como el acceso a la información. Entonces, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, es decir, el ordenamiento territorial, no se trabaja o no debería trabajarse sobre información secundaria, sino debería trabajarse sobre información primaria. Es decir, no voy a trabajar sobre el dato que me dijo aquel documento en tal fecha. No, voy a ir a campo a relevar, a hacer relevamiento en campo, a trabajar con datos oficiales y así sucesivamente para construir un diagnóstico que nos permita verdaderamente proyectar a largo plazo, ¿no? Lo que es el territorio. Entonces, si se darán cuenta, si hablamos de 10 o 15 años, la importancia del PMOD que les decía, que es su diferencia, es que esta temporalidad nos ha permitido direccionar dos gestiones, o debería, dos gestiones mínimamente de los PTDIs. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque más allá de lo que suceda con nuestras autoridades dentro de lo que es la gestión pública municipal, lamentablemente hay algunas políticas que entra una nueva autoridad y capaz no está dentro de su visión política trabajar lo que se venía haciendo anteriormente. Entonces, lo que busca el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y el ordenamiento territorial es tratar de asegurar las condiciones mínimas estratégicas a largo plazo, cosa que estas acciones que se puedan ver en este tipo de instrumentos, si bien van a estar direccionadas a las intenciones de gobierno que se tengan en ese momento, respeten algunos valores estratégicos y técnicos elaborados en este elemento, en este instrumento. Entonces, eso es un poco lo que hay que comprender, ¿no? Y el impacto que tuvieron los planes municipales de ordenamiento territorial en el desarrollo y la planificación. Aquí les traigo un pequeño esquema que debo entender de que esta presentación va a estar también a disposición de todos ustedes, de cómo se van articulando todos estos elementos. Es una propuesta del deber ser. ¿Y por qué les digo una propuesta? Porque todavía estamos esperando los lineamientos o la determinación nacional de cómo vamos a encarar el ordenamiento territorial. Sabemos de buena fe de que el Ministerio de Planificación del Desarrollo tiene una actividad muy intensiva con respecto a lo que es el ordenamiento territorial, una comprensión de su importancia y su significancia en el desarrollo de nuestros territorios. Y más aún, como les decía hace un momento, estamos acabando un segundo ciclo de planificación. Y también estamos acabando con ese segundo ciclo de planificación nuestra planificación de largo plazo. Entonces vamos a afrontar un nuevo proceso de planificación a largo plazo. Entonces el ordenamiento territorial va a ser un elemento significativo en nuestra gestión pública. Ya para ir acercándonos un poco al final de esta pequeña sesión introductoria y en realidad provocativa para todos ustedes de lo que es el ordenamiento territorial o cómo lo entendemos, veamos algunos de los objetivos que nos puede dar el ordenamiento territorial si decidimos encararlo como política pública, ahora sí municipal, ¿no? Nos permite generar información técnica territorial del uso de suelo y la ocupación del territorio y contribuir al fortalecimiento de los procesos de planificación, integrando la gestión ambiental, la gestión de desastres y el cambio climático. Otro objetivo que tiene es el de organizar y articular el territorio, considerando las características, como vimos en la definición, ¿no es cierto? Biofísicas, ambientales, sociales, culturales, económicas, institucionales y sus redes de infraestructura. También tiene como objetivo regular o normar, en su caso, el uso de suelo en función de sus potencialidades ilimitantes para la diversificación productiva, el incremento de la productividad, bajo criterios de sostenibilidad y en consideración con los criterios de conservación y protección de los recursos naturales y la biodiversidad. Aquí ya entra un elemento interesante, ¿no? Entonces, ¿el plan de ordenamiento territorial o el ordenamiento territorial es solo un documento de diagnóstico? No.
tiene una incidencia directa y tiene como objetivo directo transformarse en un proceso técnico administrativo que nos permita crear normas, que nos van a permitir administrar y gestionar nuestro territorio. Orienta también y fortalece la ocupación y estructuración óptima del territorio en función de redes de asentamientos humanos, ya sea urbanos o rurales. Aquí lamentablemente seguimos manteniendo la dicotomía, y los flujos de redes que permiten la vertebración e integración del territorio, ¿no? Y por último, un último objetivo que yo les traigo para consideración es que nos permite identificar y contribuir a la conservación y manejo sostenible de áreas de fragilidad ecológica, riesgo y vulnerabilidad, y de áreas de régimen especial, ¿no? En el marco de la gestión de riesgo y cambio climático. Entonces, nos va a permitir el ordenamiento territorial o este plan de ordenamiento territorial, si vemos por todas las oportunidades que nos dan estos objetivos, profundizar nuestras competencias autónomas como entidades territoriales autónomas, porque nos va a dar el insumo técnico para poder plantear políticas públicas, ya sea planes, programas, proyectos, normas, leyes o otro tipo de instrumento que tenga incidencia para transformar nuestro territorio, obviamente con un sentido evolutivo, siempre a un mejor puerto. ¿Cuál será el alcance entonces de los planes municipales de ordenamiento territorial? Define las categorías y subcategorías de uso de suelo y norma el uso de suelo, o sea, incorpora el suelo urbano como categoría también en el ordenamiento territorial, y con algo que capaz conozcan, pero seguramente vamos a ir dilucidando en futuras sesiones, por ejemplo, las delimitaciones de áreas urbanas. Saben que hay categorías de uso de suelo para este suelo urbano, y sobre ese suelo, ya cuando es el consolidado, entran nuevas categorías o subcategorías si gustan, ya, por ejemplo, habitacional, productivo, de comercio, mixto, equipamiento, etcétera, ¿no? Pero esa es la realidad urbana. El plan de ordenamiento territorial tiene que plantear una zonificación del uso de suelo mucho más genérica, optimizando la posibilidad del desarrollo del municipio. De igual manera, tiene un alcance sobre la definición y optimización de las relaciones de funcionalidad, complementariedad y de prestación de servicios en el sistema de asentamientos humanos, urbanos y rurales. Nos permite tener una visión a largo plazo de lo que va a significar la inversión pública en la prestación de servicios, esta ampliación de redes, mejoramiento de las mismas, etcétera. Fortalece y promueve el desarrollo económico definiendo estos usos de suelo, por ejemplo, ¿no? Lo que les decía hace un momento, esta va a ser nuestra zona industrial, tiene las condiciones, las aptitudes, vamos a trabajar así. En base a las potencialidades. Promueve la conservación y el fortalecimiento de valores culturales y conservación del patrimonio municipal. Se involucra mucho estos elementos en el ordenamiento territorial porque tienen una incidencia, como les decía, capaz geográficamente más pequeña a lo que significa el extenso de nuestros municipios, pero en un valor social, político, institucional e incluso económico en casos culturales, de turismo, significativo. Entonces el ordenamiento territorial debe contemplar estos elementos, ¿no? Dentro de su alcance. Racionaliza y equilibra la inversión del municipio. Es mucho más factible y mejor visto ver un municipio que tiene una orientación hacia dónde va a inyectar el gasto público y no empieza a hacer obras aisladas que por ahí no se conectan o no tienen el impacto que nos gustaría tener. Sería terrible, por ejemplo, que me toque tener un cuerpo de agua y yo haga un puente en un lugar equivocado, porque yo creí que era ahí y iba a tener el desarrollo que pensaba, pero resulta que debió haber sido en otro lado, ¿no? Entonces, ese gasto público tiene un impacto. Entonces, el ordenamiento territorial nos permite pensar así, de esta manera, cómo podemos orientar este gasto público de forma más coherente, ¿no? O por lo menos acercarnos a la realidad futura. Orienta las decisiones político-administrativas considerando diversos tipos de parámetros, ofrece bases técnicas para la gestión urbana bajo un enfoque sistémico y por último promueve la institucionalización del ordenamiento territorial. ¿A partir de qué? De todo este trabajo con los actores y a partir del reconocimiento institucional del municipio con el proceso. En cuanto a la institucionalidad involucrada, bueno, va a depender mucho de nuestros municipios. Sabemos que debe haber alguna institución, por lo general, en las dependencias de planificación, de plan regulador o algo relacionado similar, alguien que vea el tema de ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, para alcanzar el objetivo de tener este instrumento, como lo vengo diciendo desde el comienzo, tiene un impacto
importantísimo en la gestión y lo va a tener en futuras gestiones. Hay diversos elementos que deben considerarse. Primero, el municipio debe reconocer el valor de esto y darle la responsabilidad y la competencia a alguna parte de la estructura, ¿no? Esa estructura debe coordinar con las diversas áreas del municipio. ¿Por qué? Porque efectivamente, como se darán cuenta, no estoy hablando solo de urbanizaciones, por ejemplo. No, esto involucra el tema del plan a futuro de salud, el plan a futuro de educación, el plan de pavimentación, ampliación de redes y una serie de elementos sectoriales que van a involucrar a todas las áreas del gobierno autónomo municipal o de la GAYOC o el del gobierno autónomo departamental. Entonces, esto es un poco un esquema simplificado de cómo deberíamos entender cómo funciona esta coordinación o este proceso. Esta lámina las traigo un poco para que puedan interiorizarla, no me voy a detener a explicarla, pero es para que conozcan un poco todas estas etapas que podrían estar dentro de la elaboración de lo que significaría un plot. Esto para entenderlo. Si reconocemos que el ordenamiento territorial es importante, ahora veamos la magnitud de lo que significaría trabajar un ordenamiento territorial. No con el fin de verlo como algo muy lejano o irrealizable, sino como al dividirlo en etapas, podemos ver cuáles puedo ir realizando, cuáles puedo hacer yo, cuáles puedo buscar financiamiento, etcétera. Entonces, hay una primera etapa de preparación del proceso, donde un elemento que hay que recalcar es la decisión política de las autoridades. Como les dije hace un momento, hay que reconocer el ordenamiento territorial como política subnacional de prioridad. Una etapa de diagnóstico, que es donde está gran parte del proceso duro de elaboración de estos documentos. Una tercera etapa de evaluación y prospectiva territorial, que básicamente nos empieza a dilucidar o dar los elementos para una futura visión a largo plazo. Una cuarta etapa que ya es la propuesta del plan de ordenamiento territorial, que no son acciones de mediano plazo como el PTDI, es una propuesta mucho más estratégica, ¿no? Pensada de esa forma, ¿no? Una quinta etapa de validación, presentación y aprobación y una última etapa de implementación, ¿no? Entonces, esto es para que consideren, ¿no? Y dentro de la implementación hay que recordar que está lo que es el seguimiento al PMOD, ir planificando el próximo PMOD. Es como reconocemos dentro del sistema de planificación o lo que nos dice la 777. La planificación, y esto es un instrumento de planificación, es cíclica. ¿Qué quiere decir? Inicia, tiene su proceso de elaboración, su implementación, su evaluación, y luego otra vez, una vez terminado el ciclo, vuelve a comenzar. Sucede lo mismo con el PMO. Hay que pensarlo de esa forma. Y ya para finalizar, esto les traigo un poco para provocar la gestión pública municipal efectivamente, ¿no? ¿Cómo o qué procesos administrativos deberíamos considerar a la hora de institucionalizar el ordenamiento territorial? Primero, lo que estamos haciendo el día de hoy, hay que capacitar al personal, ¿no? Tenemos que empezar a recordar esos tiempos que hablábamos de ordenamiento territorial, ver lo que dice el gobierno nacional y el departamental actualmente en temas de ordenamiento territorial y empezar a profundizarnos en los instrumentos y las posibilidades. Esto va a permitir que el personal o la institución del gobierno autónomo municipal pueda construir una definición institucional de trabajo operativo, que aquí en este elemento, algo que vale la pena resaltar, es la decisión política. Hay que hacer ordenamiento territorial porque lo necesitamos. Ahora, aquí tenemos dos elementos que parecen en orden, pero por ahí no están en orden, va a depender siempre de las capacidades de cada municipio, pero hay que empezar a elaborar en base a estas etapas, ya conociendo un poco cómo se hace o cómo podría hacerse. DBCs o TDRs va a depender de la capacidad financiera del municipio o operativa, porque por ahí también hay que definir, como está aquí, si lo asume el gobierno municipal o lo licita o hay consultorías, etcétera. Entonces, en esta parte de la definición operativa es que tenemos que ir ya pensando en estos dos elementos. Luego nos toca lo más difícil, ¿no? La elaboración y aprobación del PMOD. Tenemos que socializarlo. Eso no quiere decir de que no haya socialización en su elaboración. Como les dije al comienzo, la socialización o el trabajo participativo en la elaboración es un elemento fundamental. Entonces, son dos procesos de ida y vuelta. Se aprueba formalmente el PMOD y aquí entra un elemento significativo.
¿no? Que normalmente se trabaja con, o sea, podemos ver experiencias internacionales que lo han profundizado, que es la elaboración de un anteproyecto o una ley que resguarde esta planificación de largo plazo y evite uno de los problemas que les comentaba anteriormente, de que entra un nuevo gobierno, no necesariamente por hacer las cosas distinto, o sea, un gobierno distinto, sino por ahí tiene una visión distinta o tuvo unas propuestas políticas distintas, corta el desarrollo que se empezó a hacer. Entonces, este ejercicio de trabajar un instrumento legislativo, por eso es tan importante los dos órganos de gobierno municipal dentro de este proceso, nos va a permitir resguardar este trabajo técnico tan complicado, tan extenso, para que si bien futuras gestiones vengan con los proyectos que vengan o vengan con la visión que vengan, que es de 5 años, no pierdan de vista ese horizonte de desarrollo, ese municipio que nosotros soñamos a 10, 15 años. Por último, la aprobación de la ley autonómica municipal, su respectiva sanción, promulgación y en algunos casos reglamentación. ¿Por qué? Porque les decía, el PMOT no solo es un diagnóstico del territorio para ver cómo está el territorio. Uno de los casos más emblemáticos es la experiencia del municipio de Santa Cruz de la Sierra, que a partir de su plan de ordenamiento territorial se desembocaron dos instrumentos dada su realidad urbana, que hasta el día de hoy son importantísimos en su gestión y administración territorial, que fue su plan director, capacidad de administración del plan director, y fue su código de urbanismo y obras. Si bien esa es una realidad predominantemente municipal, urbana, como es el caso de Santa Cruz de la Sierra, esto no quiere decir que en nuestros municipios no vayamos a necesitar estos dos instrumentos. En algunos ya tenemos planes directores, pero necesitan actualización o necesitan tener no solo una definición de zonas, sino una definición de planificación del ordenamiento territorial. Entonces, es ahí donde empezamos a reconstruir a partir del ordenamiento territorial estos instrumentos. Y lo último, que ya es lo que nos toca hacer a todos los gestores públicos, es trabajar sobre lo que es la gestión y administración del territorio. ¿A partir de qué? De todo lo que vayamos a reglamentar y nos diga nuestro PLOT y nuestro Plan Territorial de Desarrollo Integral. Con eso doy por concluida la sesión agradeciendo de sobremanera su predisposición, su tiempo. Espero no haberme extendido demasiado y quedo a disposición de cualquier pregunta, consulta o comentario que seguramente va a ser muy valioso por cada uno de ustedes, gestores municipales. Muchas gracias, licenciado Bruno Clavijo, por la brillante exposición de esta primera sesión. Sabemos que el tiempo es corto siempre para exponer ideas que trascienden el contexto de la hora, ¿no? O de la sesión académica, y por eso la importancia de que los cursantes puedan acceder a la bibliografía, a los documentos que están alojados ahora en nuestra página web de Andecruz. Les invitamos a todos para que visiten nuestra página y en el portal puedan acceder a la documentación que antes de cada sesión, es decir, 5 o una semana antes, vamos a dejar colgado para que puedan bajar, interiorizar, leer y entender ya el resumen de la sesión. Muchas gracias, licenciado Bruno Clavijo, por esta primera exposición a cargo del Colegio de Planificadores Territoriales de Santa Cruz, del Departamento de Santa Cruz. Muchas gracias. Vamos a dejar enseguida el link con el control de lectura, mejor dicho, con la evaluación, 10 preguntas a resolver con la misma metodología, un poquito más abundado, eh, el, vamos a decir, la selección múltiple de preguntas, por eso vamos a dejar al menos 24 horas el link para que ustedes puedan resolverlo de manera detenida, puesto que son 10 preguntas, repito, hay una lectura previa anterior y vamos a dejar también colgada la presentación para que puedan rumiar un poco, retroalimentar y contestar detenidamente ese banco de preguntas por esta primera sesión, y luego ya las otras vamos a ir reduciendo el tiempo, ¿no? Para resolver el cuestionario. Muchas gracias, entonces nos encontraremos la próxima semana cuando tengamos que abordar instrumentos de gestión y administración de procesos urbanos, que es una continuación o una segunda parte de esta primera temática o tema que ha sido desarrollado por parte del licenciado Bruno Clavijo.
Nos queda solamente Gracias, agradecer la doctor. participación de todas y todos y nos encontraremos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias. Gracias, hasta luego, doctor. Muchas gracias a todos, un placer.